Hola, mis estimados oyentes. Gracias de nuevo por elegir a Imanol, el profeta desconocido, para, digamos, alegrar vuestros oídos. Bien, en esta ocasión voy a hablaros sobre el tema que considero que es importante, y es que Jesús, Jesús era judío. Pablo era judío, los evangelistas eran judíos, todos los seguidores de Jesús eran judíos. Bien, la palabra Jesús es la forma latina del griego Iosous, que a su vez es la transliteración del hebreo Yeshua o Joshua, o también Yehoshua, que significa Yahvé es salvación. Si bien el nombre aparece frecuentemente en el Antiguo Testamento, no fue usado por ninguna persona destacada entre el tiempo de Josué, hijo de Nun, y Josué, sumo sacerdote en tiempos de Zorobabel. También fue el nombre del autor del eclesiástico de uno de los ancestros de Cristo mencionados en su genealogía, encontrada en el tercer evangelio, es decir, según la Biblia, en Lucas 3:29, y uno de los compañeros de San Pablo, en Colosenses 4:11. Durante el periodo helénico, Jasón, nombre puramente griego y enólogo de Jesús, parece haber sido adoptado por muchos. Primera de Marcos 7:17, 12:16, 14:22, segunda de sí, Marcos 1:7 eh, y su siguiente 24, etcétera, etcétera. También en Hechos lo podemos encontrar, en Romanos, etcétera. El nombre griego está relacionado con el verbo iastai, sanar. Nos sorprende, por lo tanto, que algunos de los padres griegos hayan asociado la palabra Jesús con la misma raíz de sanar, Eusebio, Demetrio, etcétera, etcétera, y escritos. Si bien en el tiempo de Cristo el nombre de Jesús parece haber sido bastante común, ¿eh? Eh, lo, fue impuesto a nuestro Señor por orden expresa de Dios en Lucas 1:31 y Mateo 1:21, como señal de que el niño estaba destinado a salvar a su pueblo del pecado. Por lo tanto, Filo está en lo correcto cuando explica que Iosou significa solteria crión. Eusebio le da el significado de Teus solterio, mientras que Cirilo de Jerusalén interpreta la palabra como un equivalente de soter. Sin embargo, este último escritor parece concordar con Clemente de Alejandría en considerar que la palabra Iosous tiene origen griego. Juan Crisóstomo enfatiza nuevamente la derivación hebrea de la palabra y su significado soter, y así concordando con la exegesis del ángel hablándole a San José. Jesús de Nazaret, Jesucristo o simplemente Jesús, fue un predicador y líder religioso judío. Es la figura central del cristianismo, la religión más grande del mundo y una de las más influyentes de la historia. Desde el siglo XX hasta la actualidad, la mayoría de los historiadores que estudiaron la Edad Antigua afirman la existencia histórica de Jesús. Según la opinión mayoritariamente aceptada en medios académicos, basada en una teoría de estudio crítico de los textos sobre él, Jesús fue un predicador judío que vivió al comienzo del siglo I en las regiones de Galilea y Judea. Fue circundado a los 8 días de nacer. Fue bautizado por Juan el Bautista cuando era joven y después de 40 días y 40 noches de ayuno en el desierto comenzó su propio ministerio, siendo un maestro itinerante. A menudo se le llamaba rabino o rabí. Jesús debatió con sus compatriotas judíos sobre cómo seguir mejor a Dios. Curaba enfermedades, enseñaba mediante parábolas y reunía seguidores, entre los cuales destacan sus 12 apóstoles. Fue arrestado en Jerusalén, juzgado por las autoridades judías, entregado al gobierno romano y crucificado por orden de Poncio Pilato, el prefecto romano de Judea. El filósofo francés del siglo XIX, Ernest Renan, propuso en su libro Vida de Jesús que Gillen había sido maestro de Jesús de Nazaret. Ante el pedido de uno de sus estudiantes acerca de cómo se podía asumir todo el contenido de la Torá, recoge una agada. Gillen respondió: no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti. Todo lo demás es comentario. Esto es para que veáis que es una, digamos, una enseñanza que Jesús de Nazaret enseñó, podía conocer. Fundó una escuela, sí, Jesús de Nazaret, fundó una escuela liberal de interpretación de las Escrituras, opuesta a la rigidez de la escuela de Shammai.
fue el enfrentamiento entre las dos escuelas se resolvió a su favor, a la de Gimel. Shammai era otro rabino, es decir, de los tiempos de Gilem, solo que uno mostraba, perdón, yo cuando he dicho que ese era Jesús, era Gimel el que hablaba así, Es decir, Gimel fundó una escuela liberal de interpretación de las escrituras opuestas a la rigidez de la escuela de Shammai. Pues Shammai era muy rígido, muy estricto, mientras que Gimel era muy abierto para dar conocimiento. Durante muchas generaciones los líderes religiosos de la comunidad judía de Israel fueron descendientes de Gilel. Fue el inventor del prosbol. Voy a una nota breve sobre la biografía de Gilel. La podéis encontrar en internet. Gilel o Gilel, llamado Gilel el anciano, y más conocido como Gilel el sabio, sí, del 70 a.C. al 10 después de Cristo, fue un eminente rabino y maestro judío, el primer erudito que sistematizó la interpretación de la Torá escrita. Entre estas la más influyente era la de los fariseos, que tuvo como jefe a Gilel, fundador de la célebre escuela en la que se enseñaba que la fe solo se debía a las escrituras. Bueno, según el Talmud, nació en Babilonia. Recibió su avanzada formación en Jerusalén, donde se convirtió en una autoridad sobre la ley judía, por lo que fue elegido jefe de su consejo religioso. Su énfasis en el cumplimiento de las normas éticas, en la piedad personal, en la humildad y en la preocupación por los demás fueron precursores de ciertas enseñanzas morales. El cristianismo y el islam. A Jesús se le denominó y se le considera un rabino. ¿Pero qué es un rabino? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y para ello voy a compartir pantalla, para, para que lo veamos, qué es un rabino. Porque, bien, nos dice la Wikipedia. Rabí redirige aquí para el mes. Véase calendario musulmán. En el judaísmo, un rabino, en hebreo rabí, en yiddish se acuñó el término rebel, es equivalente a maestro o su excelencia. La palabra rabino o rabí deriva de la raíz hebrea rab, la cual significa en hebreo bíblico abundante o en arameo distinguido. Era una figura netamente farisaica en sus orígenes, hacia el siglo III a.C. Perseguía desplazar a los falsos sumos sacerdotes del partido Malakat saduceo a través del culto sinagogal, pero es desde el año 70 después de Cristo, tras la desaparición del segundo templo a manos del ejército del Imperio Impío, Imperio Romano, que logró instaurarse como la nueva autoridad y escuela espiritual de los judíos. En la antigüedad llegaron a existir tres denominaciones, dependiendo del origen. Rabat, exclusivo de la escuela de Gilel el Viejo, Rabí de las escuelas galileas y Rad de las escuelas orientales de origen y tradición babilónica. Las últimas dos se distinguían por el rito de ordenación. En Galilea no se requería esmijar o imposición de manos, mientras que las otras sí. De este modo eran conocidos los dirigentes de las sinagogas judías, aunque a otros todavía no ordenados, pero reconocidos, se les llamaba Tamid Yaham, discípulo del sabio, y en ocasiones Abba o padre. Una palabra muy que todavía se sigue usando, Abba, padre. Bien. En los últimos siglos se ha revocalizado la expresión rabino, mi maestro. Esta expresión ha venido usándose gradualmente como título de respeto. El sufijo prenominal y mi ha perdido su significado por el frecuente uso del término. Hoy un rabino es un maestro experto en la ley, halayá, judía, y en la interpretación de la Torá, Misdrash. También se aplica este término al jefe espiritual de una sinagoga. Rabinar era el término usado en la Edad Media para denominar la degollina apta según el rito judío, la cual convierte la carne del animal en casero o apta para el consumo. El rabinismo es el equivalente a exegesis judía, o sea, la interpretación de los textos de la Torá según las normas tradicionales de la exegesis extensamente usada en el judaísmo tradicional. Hoy por hoy la preparación de un rabino incluye una carrera profesional en cualquier área, estudios judaicos en una yeshiva durante unos 3 años y medio, un examen de psicoconducta, un año de servicio al lado de un rabino en ejercicio y, de manera ineludible, estar casado para poder ejercer funciones en una sinagoga. Debe hablar hebreo y por lo menos algo de arameo,
así como estar especializados ya sea en degüello de animales según la Kashrut o en milá, circuncisión, entre otras. Bueno, y luego aquí nos habla un poco de las reseñas históricas, y el gran rabino mayor, luego las funciones, estudio y enseñanza, la justicia, porque ves, yo no me, la justicia, legislación, supervisión religiosa, asesoramiento pastoral, dirigir los servicios de oración, celebrar los acontecimientos de la vida, obras de caridad, etcétera, etcétera. Y esto es básicamente, dejo de compartir para continuar. En los tiempos de Jesús era habitual ver a los rabinos y maestros acompañados de seguidores o discípulos, quienes viajaban con ellos aprendiendo las enseñanzas e interpretaciones de su Señor. No había salones de clases para estos discípulos, sino que vivían a los pies de su maestro, aprendiendo a vivir exactamente como éste lo hacía. El punto importante de este tipo de escuela es que no se trataba de que los discípulos conocieran la teoría de la enseñanza del rabino, sino que aprendieran a vivir esa enseñanza en cada área de su vida, de la misma manera que su maestro lo hacía. Este punto era vital para el rabino. Tenía que asegurarse de que sus alumnos verdaderamente estaban aprendiendo su manera de vivir, de manera que cuando el maestro muriera, sus enseñanzas se perpetuaran a través de sus discípulos de una manera clara y sin contaminación. Por eso era tan importante que los discípulos vivieran las enseñanzas de su maestro. Esto dio lugar a las llamadas escuelas de pensamiento de los rabinos. Hoy en día, para convertirse en rabino o rabino, necesita cursar entre 4, es lo que hemos visto, 4 o 5 años de formación rabínica, que abarca programas académicos, prácticas y experiencia vital, incluye pasar un año en Israel antes de ser ordenado oficialmente. Ahora vamos a ver un poco de las autoridades y las fiestas que había en los tiempos de Jesús. Voy a para ello compartir pantalla de nuevo. Y lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver. Ha nacido en Israel un niño judío llamado Jesús, conocido como Jesucristo. Nació en Israel, en la ciudad de Nazaret, en el año antes de Cristo y murió entre los años 30 y 33 de Jerusalén, capital de Israel. En ese momento Israel era, al igual que España, una provincia del Imperio Romano. Jesús nació en el seno de una familia judía. Fue siempre judío. No pretendió crear una religión nueva. Pese a la evidencia, muchos cristianos rechazan que Jesús fuera un judío israelita. El Eterno indica que Jesús nació en Belén, pero es un hecho falso. Jesús nació en Nazaret. ¿Eh? Bien, voy a dejar de compartir porque no, esto no es lo que yo quería enseñaros. Eso era de otro vídeo que yo he hecho. Vale, ahora sí que voy a compartir, pero bueno, es bueno saber que Jesús era judío y que no quiso en ningún momento establecer una nueva religión. ¿Eh? Vale, ahora sí. Esto es la que a ver, aquí. Las autoridades judías en tiempos de Jesús. A la cabeza del pueblo judío de tiempos de Jesús se disponía un trío de fuerzas que en conjunto formaban la clase dirigente. 1. La nobleza sacerdotal o clero que constituían la autoridad religiosa. 2. Una nobleza laica o ancianos que constituían la autoridad laica. Y por último, 3. Los escribas o la autoridad sapiencial. Procederemos a la cuenta de cada uno de estos grupos. El clero. La importancia del clero judío de la época de Jesús radica en la tremenda teocracia en que la sociedad judía de aquel tiempo vivía sumida. En primer término, el clero es la nobleza judía de la época y en segundo lugar era la autoridad religiosa, política y jurídica del pueblo judío. Podemos clasificar el clero en los siguientes grados: el sumo sacerdote o Cohen Gadol,
Kohanim Gadolim. B. Los sacerdotes jefes, indicados por el jefe supremo del pueblo o simplemente jefe del templo. Los jefes de las secciones semanales de sacerdotes, que eran 24, puesto que había 24 secciones semanales, estaban encargados del culto. Los jefes de turno diario de sacerdotes, que eran unos 156, puesto que cada una de las 24 secciones semanales tenía de 4 a 9 turnos diarios. También se encargaban de las cuestiones del culto. Los guardianes del templo se encargaban de la vigilancia del templo. Los tesoreros eran 3 y se encargaban de las finanzas. C. Los sacerdotes, había unos 7.200 aproximadamente. Y D. Los levitas, eran unos 9.600 levitas con 24 secciones semanales compuestas cada una de 2 grupos, los cantores y músicos, y los servidores y guardias del templo. Pasamos ahora a entrar en detalles sobre cada puesto de la jerarquía. El sumo sacerdote. En la época en que no había rey en Judea, el miembro más importante del pueblo y de mayor autoridad era el sumo sacerdote, llamado Cohen Gadol. Él reunía sobre sí toda autoridad de cualquier cuestión relacionada con la nación. El privilegio más importante, sin embargo, era de carácter religioso. El sumo sacerdote era el único mortal que podía entrar en el Sancta Sanctorum un día al año, el día de la expiación. Ese día, la menor falta en las normas litúrgicas habría acarreado un juicio de Dios, y por eso el sumo sacerdote realizaba sus obligaciones ese día en especial, y el resto de los días importantes con extremado cuidado y escrupulosidad. Tenía a su vez otra larga serie de privilegios religiosos: poder realizar la ofrenda de un sacrificio siempre que lo deseara, la de poder hacer un sacrificio aun estando de luto, cosa totalmente prohibida al resto de los sacerdotes. En la distribución de las cosas sagradas del templo entre los sacerdotes tenía derecho a elegir el primero lo que quería. Es quien presidía el Sanedrín o Gran Consejo, que era la suprema autoridad legislativa y judicial de los judíos. Y en caso de un crimen, el sumo sacerdote solo tenía que someterse al Gran Consejo. El sumo sacerdote, sin embargo, también tenía deberes y obligaciones, casi todas de carácter puramente religioso. Según la ley, sus deberes se resumían a oficiar el día de la expiación, pero la costumbre le había añadido otras: participar en la ceremonia de quemar una vaca roja y prepararse durante la semana antes al día de la expiación. También oficiar los sábados, la fiesta de la Luna Nueva, las 3 fiestas de peregrinación, la Pascua Masot, Pentecostés y los tabernáculos, así como en las asambleas del pueblo. También pagaba una ofrenda alimenticia todos los días por la mañana y en la tarde. En cuanto a las obligaciones financieras, estaba obligado al pago de un novillo que se inmolaba en sacrificio expiatorio en la fiesta de expiación, y los gastos de construcción del puente sobre el Cedrón cada vez que se fuera a sacrificar una vaca roja en el monte de los Olivos. Otras obligaciones contraídas por el sumo sacerdote se refería a las prescripciones acerca de una pureza ritual. En aquella época, las causas de una impureza que impedían al sumo sacerdote ejercer su cargo llegaban hasta el máximo absurdo: el contacto con un cadáver, llevar los cabellos desordenados y tener las vestiduras aún roto o rasgadura. El hecho de que un sumo sacerdote no pudiera oficiar era tan grave que las prohibiciones en esta materia, a la inferencia del resto del sacerdote, era extremadamente rigurosa. No podía tener contacto con ningún cadáver, ni siquiera con los de su propia familia, y para evitarlo no se le permitía marchar ni siquiera detrás del féretro. Se puede suponer que era prácticamente imposible para un sumo sacerdote acudir a un entierro. Tampoco podía manifestar su duelo por la muerte de alguien, porque eso suponía llevar el pelo desordenado o rasgarse las vestiduras. Como curiosidad, en la época de Jesús, los sacerdotes discutían mucho acerca de una cuestión que ya se había pronunciado alguna vez con algún sumo sacerdote: la cuestión del muerto del mandamiento, que era el muerto que no tenía ninguna familia al morir, y al que, según la ley judía, quien encontraba su cuerpo estaba obligado a darle sepultura. El absurdo en estas discusiones llegaba en aquella época a tal extremo que los saduceos mantenían que ese caso se exceptuaba para el sumo sacerdote, mientras que los fariseos, colocando paradójicamente la misericordia por encima de las observaciones rituales, la admitían también para el alto dirigente. ¿Qué ocurría cuando un sacerdote contraía impureza que le impedía ejercer el rito? Se elegía a otro sacerdote que le sustituyese. Y este sacerdote, aunque sumo sacerdote por un solo día,
era colocado en la lista de los sumos sacerdotes junto a todos los demás. Los sacerdotes jefes. Los sacerdotes jefes, llamados en hebreo Kohanim Gadolim y en griego Achiereis, en singular Achiereus, también Achontes, lo formaban un grupo de sacerdotes distinguidos que se encargaban de distintas cuestiones relacionadas con el templo. No voy a extenderme mucho porque hay más que hablar, ¿eh? Pero vamos, si lo queréis, yo os doy yo os doy las reseñas y si me lo pedís y lo podéis ver. Los sacerdotes simples llamados Cohen Hedjón eran la gran masa de sacerdotes existentes dispersos por toda la geografía palestina. ¿Eh? Ya hemos dicho de cuánto se componían. Los levitas constituían el clero bajo. Su nombre proviene de Leví, una de las tribus de Israel, de las cuales ellos tenían que ser descendientes, así como los sumos sacerdotes legítimos eran descendientes de Sador. Estaban en grado inferior a los sacerdotes, etcétera, etcétera. Bien, bueno, vamos a seguir compartiendo pantalla, de nuevo para mostraros la siguiente, la educación en los tiempos de Jesús. Vamos aquí a aceptar en este. Bien. En los tiempos de Jesús, la educación era un elemento muy importante de la sociedad. Cuando el niño tenía la oportunidad de aprender en la escuela de los rabinos, además del oficio del hogar, su rutina no era fácil. Pasaba la mañana en la sinagoga, en una sala con cerca de 25 alumnos. La tarde la dedicaba al trabajo que aprendía con el padre. Con esa rutina intensa es difícil imaginar que quedara tiempo para jugar y practicar deporte, pero la verdad es que los niños se divertían mucho. Un niño judío típico participaba de juegos, la mayoría de ellos de manera colectiva. En Mateo 11, 6, 17 y Lucas 7, 32, Jesús menciona un juego común en la calle, donde los niños tocaban instrumentos y danzaban, aparentemente imitando la ceremonia de los adultos. Bueno, o sea, el tiempo para jugar existía, pero separado de los momentos dedicadores al estudio y al trabajo. Hoy los niños casi no juegan, muchas veces quedan paralizados en sus computadoras y celulares, pero antes de esa fiebre tecnológica era común que los niños jugaran solo con sus autitos y muñecas. Casas de conocimiento. A la escuela fundamental que los niños frecuentaban en la sinagoga se la conocía por el nombre de Baitá Sefer, es decir, la casa del libro. Allí aprendían a leer, escribir, hacer cuentas y hablar en público. Memorización, repetición y resolución de problemas eran los métodos pedagógicos más usados en la ocasión. Las escrituras, especialmente la Torá, formaban la base de la enseñanza. El maestro y sus alumnos la repetían todos los días, hasta que los textos quedaban bien memorizados. Los judíos del primer siglo estudiaban el Antiguo Testamento. Para ellos esa era su fuente principal de enseñanza. Además, todo lo que se aprendía partía de las escrituras. El cálculo matemático, por ejemplo, se enseñaba a partir del tiempo de duración de la vida de los patriarcas o de las profecías que incluyen cronología. La geografía se ilustraba en la guerra de Israel, ya la medicina por medio de las prescripciones mosaicas y así en adelante. Para los judíos las escrituras eran un libro completo que permitía integrar todo el conocimiento y encontrar el principio de toda sabiduría disponible a los seres humanos. Su estudio era tan importante que aunque no se asistía a la escuela, necesitaba por lo menos saber leer para tener acceso al contenido de la Torá. En ese caso, la persona recibía instrucción en casa por sus padres. Las mujeres también tenían que conocer la Torá, aunque de manera más simple, debido al espíritu patriarcal en aquellos días. El periodo de la escuela primaria iba de los 5 a los 12 años o 13 años. Después el alumno pasaba por una etapa más avanzada, en la Beit Midrash o casa de interpretación, que quedaba en un lugar separado de la sinagoga. Allí el alumno podía recibir una especie de educación superior acompañado de algún maestro de la ley. De hecho, estudiar en una Beit Midrash era un privilegio de pocos. Así, si un joven quería avanzar en el estudio, debía iniciarse en el mundo rabínico, en el cual llegaría a ser un escriba o doctor de la ley. Para eso, él debía elegir un tutor, un maestro o rabino de renombre y seguirlo, con la condición de que el rabino aceptara al alumno. Pablo, por ejemplo, fue aceptado por el gran sabio Gamaliel. De acuerdo con el libro de Hechos 22:3, fue a los pies de él que Pablo prácticamente aprendió todo lo que sabía, posiblemente hasta muchos de los idiomas que hablaba. Discipulado. El joven aprendiz, o sea, el que era aceptado por el maestro, debía ser sumiso de la misma forma como lo era su padre,
y también debía estar listo para servirlo mientras estuviera en su compañía. Con ese nombre sabio, el joven aprendía muchas lecciones, pero especialmente el difícil arte de interpretar la ley y ponerla en práctica en las más diversas situaciones. Por la falta de documentos de la época que nos podían proveer más informaciones, no sabemos con seguridad cuánto tiempo duraba el curso. Sin embargo, parece que no había un plazo determinado. Los documentos rabínicos del segundo siglo dicen simplemente lo siguiente: se recomienda con frecuencia como sumamente meritorio para alguien ser uno de los primeros en venir a una Beit Midrash y el último en dejarla. En algunos casos, en vez de que el joven se ofrezca para el curso, el maestro rabino, reconociendo su potencial, no invitaba a ser su discípulo. Siendo así, entendemos los episodios en que dos discípulos del cual le piden a Jesús que los acepte, y cuando Jesús es quien da la iniciativa, invita a pescadores a seguirlo. Lo mismo antes de la época de Cristo, cada sabio rabino se preocupaba en formar discípulos y futuros escribas que podían ejercer el oficio de tribunales o sinagogas. El famoso rabino Hillel, quien vivió en los días de Herodes el Grande, llegó a tener de una sola vez cerca de 80 seguidores inmediatos. Jesús fue más simple, eligió solo 12, o mejor 11 discípulos, si entendemos que Judas solo fue aceptado, pero no elegido por el maestro. Si prestamos atención a los hechos, veremos que en la Biblia, en Lucas 10:1, se menciona por una única vez a 70 discípulos que el maestro preparó y envió a predicar el Evangelio, aunque no tengamos informaciones adicionales de ese grupo. El hecho es que los discípulos de Cristo, en su mayoría, eran hombres incultos o rechazados, que no poseían características especiales básicas de alguien que podía ser un alumno del gran maestro. Pero Jesús los amó como nos ama a cada uno de nosotros. Eso dice la Escritura. Y también los preparó para predicar las buenas nuevas del reino de Dios entre los hombres. También había alguna diferencia básica entre los maestros del tiempo de Cristo. Dentro del movimiento de los escribas, por ejemplo, de afinidad más farisaica, existían dos corrientes básicas. Una era la escuela fundada por el rabino Hillel, pintado anteriormente. Allí un joven, antes de ser aceptado finalmente por un maestro, debía someterse a una pasantía de 30 días para realizar y conocer las prescripciones rituales de purificación. En otra escuela, la de Samay, ese periodo se extendía por lo menos por un año. Aunque no tengamos mucha documentación directa del tiempo de Jesús, tenemos informaciones valiosas en el segundo siglo de nuestra era y que pueden servirnos de clave interpretativa de esos tiempos. Según esas fuentes antiguas, a partir del segundo siglo, cuando un joven estaba estudiando en el colegio superior de la Beit Midrash, debería caminar todo el día y abstenerse de otros trabajos, ya que el estudio comenzaba al amanecer y terminaba solo con la puesta del sol. Para aprender culturas nuevas y adquirir conocimiento, el grupo caminaba de un lugar a otro como nómadas, de modo que la familia del joven debía tener una buena cantidad de dinero para sostenerlo durante el periodo de estudios. Al final, él no podía trabajar como obrero manual común. Si no tenía dinero, el estudiante debía tener fe y paciencia, pues dependería actualmente de la ayuda voluntaria de los ciudadanos de aldeas por donde pasara, o quién sabe de las ofrendas donadas por las familias que mantenían las escuelas rabínicas en la cual él pertenecía. Basándose en ese proceso, podemos entender que no fue extraño, según la Biblia, que los apóstoles dejaran de trabajar para seguir a Jesús por 3 años y medio. También podemos comprender que el grupo fue sostenido por personas simpatizantes del movimiento, siendo muchas de ellas ciudadanas de la ciudad por donde Cristo y sus discípulos pasaron. Con esas informaciones queda clara la recomendación que Cristo dio a los 70 discípulos, registrados en Lucas 10, del 4 al 12. Dice lo siguiente: en la casa donde entréis, primero decid, paz a esta casa. Si hubiera allí algún hombre de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, volverá a vosotros. Y postad en la misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En la ciudad donde entréis, si os reciban, comed lo que os presenten. Serán los enfermos que hay en ella y decirles: el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Pero la ciudad donde entréis y no os reciban, salid por su calle y decid: aún el pueblo que se nos ha pegado de vuestra ciudad a nuestros pies, sacudimos contra vosotros. Pero sabed esto: el reino de Dios está cerca. Muy interesantes esas informaciones. Nos ayudan a colocar la historia de la Biblia dentro de una especie de molde contextual que hace que las escenas sean más vivas. Las enseñanzas de los evangelios pasan a tener de otra forma a casi tridimensionales. Resumiendo, tanto Jesús como sus seguidores, como Pablo, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, como ya he dicho antes, eran judíos.
Teniendo esto en cuenta y en virtud de aceptación, los que se consideren seguidores de Jesús y sus enseñanzas, al igual como éste se bautizó, todos deben ser bautizados. Si Jesús iba al templo judío, todos debemos hacer lo mismo, así como observar las diferentes celebraciones judías que él, Jesús, cumplía fielmente como buen judío que era. Estas eran, y vamos a ver, ¿ves? Ah, sí, esta es la que faltaba. Vamos a compartir pantalla para verlo. Ya compartir pantalla para ver las fiestas judías. En la Biblia se mencionan 7 festividades o fiestas judías. Aunque se menciona en toda la escritura, encontramos instrucciones para las 7. En Levítico 23:2 se refiere a las 7 fiestas judías que literalmente son tiempos señalados y que también se llaman convocatorias sagradas. Eran días señalados y ordenados por Dios para ser celebrados en honor de su nombre. Estos tiempos de celebración son importantes no solo para Israel, sino también para el mensaje general de la Biblia, porque cada uno prefigura o simboliza el aspecto de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Es más conocido de la Pascua, es decir, la celebración de la salida del pueblo judío del cautiverio en Egipto. El libro del Levítico contiene las instrucciones de Dios, su nación elegida Israel, sobre cómo debían adorarle. Contiene instrucciones detalladas sobre los deberes de los sacerdotes, así como instrucciones sobre la observancia y la obediencia de la ley de Dios y el sistema de sacrificio. Dios designó 7 fiestas específicas que Israel debía celebrar cada año. Cada una de estas fiestas judías es significativa no solo en cuanto a la provisión del Señor para su pueblo, sino también en cuanto a la prefiguración del Mesías venidero y su obra de redención de personas de toda tribu, lengua y nación, aunque los cristianos ya no están obligados a observar ninguna de las fiestas del Antiguo Testamento. Colosenses 2:16. Debemos entender su significado e importancia. Por lo general, las fiestas comenzaban y terminaban con un descanso sabático, y a los judíos se les ordenaba no realizar ningún trabajo acostumbrado en estos días. Bueno, Colosenses se lo escribió Pablo, entonces recordad, y si no lo recordáis, lo digo yo. Pablo intentó establecer, igual que lo consiguió, es decir, su intención era establecer una nueva religión. Y entonces puso a Jesús de Nazaret como ejemplo, y luego le hizo ser que Jesús era el ungido, etcétera, etcétera. Pero este que os habla entiende que Jesús de Nazaret es solo un Jesús histórico. No era el Cristo, no resucitó, no ascendió a los cielos. Eso fue algo, digamos, que Pablo se inventó para poder crear su religión nueva. Bueno, continuamos leyendo. Aquí tanto el sábado semana como normal, como los sábados especiales, que debían observarse como parte de las fiestas judías, no señalan el descanso sabático definitivo, que solo se encuentra en Jesucristo. Es un descanso cristiano, se experimentan a través de la fe en la obra completa de Cristo en la cruz. Yo no comparto esto. Comenzando en la primavera, las 7 fiestas judías son la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Las fiestas judías están estrechamente relacionadas con las cosechas de primavera y otoño de Israel y estaciones agrícolas. Tenían como objeto recordar a los israelitas cada año la protección y provisión continua de Dios. Pero aún más importante, presagiaban la obra redentora de Jesucristo. No solo jugaron un papel importante en el misterio terrenal de Cristo, sino que también simbolizan la historia redentora completa de Cristo, comenzando con su muerte en la cruz como el Cordero de la Pascua y terminando con su segunda venida, donde Él habitará o morará con su pueblo para siempre. Bueno, quiero hacer digamos, una nota, un comentario, un kick-up. Hoy en día, cuando estoy haciendo este vídeo, a la vez he hecho dos vídeos más. El que yo quiero referirme principalmente es, hoy un vídeo que he hecho en otro canal que tengo de YouTube, que se titula Cristo. Lo podéis ver poniendo ven, sígueme con Lolo y luego ponéis Cristo. Y lo podéis ver. Ahí os hago ver de dónde viene la palabra Cristo y de dónde salió lo de Jesucristo. Lo digo porque como hemos visto aquí. Y es algo que, digamos, que usó Pablo. Estableció Pablo a Jesús de Nazaret le llamaba Jesús
el Cristo, que Cristo es una palabra griega y usaba esta palabra griega porque en hebreo sería Misad o Mesías o el ungido. Pero como Pablo escribía en griego, pues Jesús, el Cristo, Jesucristo. ¿Eh? Bien. Y luego, bueno, pues aquí nos dice que, pues, más o menos en qué consistía cada fiesta, la Pascua, la fiesta de los panes, la fiesta de la primicia, la fiesta de las semanas. ¿Eh? Básicamente es que no me quiero extender mucho. Yo, si lo queréis ver, es decir, los podéis ver, lo paso aquí poquito a poco. ¿Eh? Y si lo queréis leer, pues lo leéis, lo paráis y ya está. ¿Eh? Dejo de compartir pantalla y ya pues, termino este programa. Si observamos y atendiendo a que José Smith no era judío, podemos apreciar que básicamente no se menciona ninguna celebración judía en el libro Mormón, lo cual es bien chocante, ya que él y sus descendientes eran judíos. Por tanto, deberían cumplir esos eventos. Más recuerde, José Smith no era judío y por lo tanto en su fantasioso libro de aventuras singulares no aparecen estas celebraciones. Primero porque no las cumplía y por otro lado, uno escribe de lo que conoce, ve, sabe y practica o ver, practicar. ¿Eh? Y para ello voy a mostraros un ejemplo que también he compartido en otro vídeo, pero que aquí me viene muy bien y os lo voy a enseñar, lo voy a compartir con todos vosotros. Así que vamos a ver lo que os quiero mostrar. ¿Mm? Eso es decir, esto es un fragmento de la película La sandalia del pescador. Aquí está Anthony Quinn, que hace el papel de Kiri primero, en Dakota, un obispo que fue llamado como cardenal, ¿eh? Y por sus, digamos, por sus creencias religiosas, fue el pueblo, el gobierno ruso le, le mandó a Siberia como preso. Después, fue decir, cuando le liberaron, pues el obispo Kiri de Kota, pues fue llamado como papa, como cardenal, y de ahí, como se murió el papa, pues se hizo el concilio y fue donde salió Kiri Dakota como papa y usó el nombre de Kiri I Dakota. Pero es un nombre ficticio, sí, es en una película. Bien. Bueno, pues Kiri primero Dakota, lo diré así porque es el personaje que interpreta aquí Anthony Quinn. Aquí le vemos, eh, aquí le vemos sí, en una casa donde hay un enfermo con una doctora que está cuidando, ¿no? Y aquí lo que vamos a empezar a ver ahora, voy a ponerlo al principio, este es el enfermo, ¿eh? Voy a explicarlo porque la película no tiene sonido, ¿eh? He quitado por problemas de, por los derechos. Bien, bien. Ahora aquí el Kiri primero está dando una bendición, ¿eh? La doctora le dice que no le oye, ¿eh? Aquí le está diciendo no le oye. Y este hombre le dice que él es judío, no es cristiano, no es católico, vamos. Entonces, Kiri primero deja si se aparta del enfermo y comienza una oración judía. Entonces, esta es la esposa del enfermo y este es el hijo del enfermo. Todos ellos, conforme a la costumbre judías, se tapan los ojos. Ahora el hijo continúa la oración y todos le siguen. Están pidiendo por el enfermo, etcétera, etcétera, según las costumbres judías. ¿Veis? Todos le están siguiendo. La doctora sigue haciendo su trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando termina la petición, de nuevo se taparán los ojos, ¿eh? Y terminará la oración besándose el dedo como símbolo de amén o como promesa, es decir, que se cumpla.
¿eh? La doctora está terminando ya de curar al enfermo, que está muy enfermo, es decir, está básicamente moribundo. ¿Veis? Ya se besan, se han besado el dedo, ¿eh? Y como vemos, Kiri primero Dakota conoce las costumbres judías. Por eso cuando dice que el enfermo era judío, él actúa conforme a las costumbres judías para no ofender al hogar, a la casa. Aquí le está dando las gracias y termina Kiri Dakota, termina despidiéndose diciendo Salom. ¿Ves? Aquí le dice Salom y ahora se despide de la mujer del enfermo de la misma forma, Salom. Y dejo de compartir porque no hay más. Bien, quizás algunos se esté preguntando por qué he puesto esta película de la sandalia del pescador. La explicación es bien lógica. Lo que intento haceros saber o hacer llegaros a todos vosotros, mis estimados oyentes, es que al igual que Kiri Dakota eh, oraba conforme a la tradición judía o hebrea, ¿eh? Por cierto, cuando oran lo hacen en hebreo, ¿eh? No lo hacen en idioma, decía en inglés o eso. Si son judíos, entonces las oraciones las hacen en hebreo. Bien, entonces Kiri Dakota, es decir, le dicen que es judío, entonces él conoce esa tradición, conocen cómo lo hacen y él lo hace. También conoce las costumbres católicas, pero era un seno judío, entonces él actúa conforme a sus costumbres. En cambio, José Smith no es así. Es decir, y es una de las pruebas que hay en contra del libro de Mormón, y es que no muestran ninguna tradiciones judías muestran que van aquí, hacen tal, parecen como que fueran modernos y iban de misiones, iban para aquí, iban para allá, había milagros, había hechos que se cuentan también en el Antiguo y también en el Nuevo Testamento, como por ejemplo, decir, en alma, decir, 32 al 38 por ahí, que parece, bueno, más bien el 36 al 38 parece que está narrando la aventura que tuvo, la experiencia que tuvo Pablo cuando en Saulo, que oye una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué te gusta dar coces contra el aguijón? ¿Eh? Y eso no le ocurre a él, le ocurre a, a un hijo de alma padre, claro. Sí, sí, que creo que si no me equivoco era Siblom el que le pasa la primera referencia que y así muchas cosas. Otra, por ejemplo, cosas que están en contra sí, que demuestra que en cierta forma el libro de Mormón es falso, es decir, en el libro de Mormón hay todo un, digamos, es decir, unos capítulos copiados exactamente igual que Isaías. Es como si dos personas de diferentes lugares tuvieran una hoja y lo estuvieran leyendo. ¿Cómo puede, cómo puede el libro de Mormón tener las palabras de Isaías, una persona que apareció mucho tiempo después que Ley y su familia se fueran al Nuevo Mundo? ¿Casualidades? Yo no diría tanto. Es más, hay más capítulos copiados de la Biblia. Entonces, en la Biblia, algunos, digamos, personas que iban a copiar en la Biblia, a transcribirla, añadían cosas. Entonces, es lo que añadían, iba metido entre paréntesis. Pues bueno, pues José Smith lo copió igualmente con cosas que se habían añadido ya tiempo después. Es decir, en la versión de Reina Valera que él tenía. Creo que tenía una versión, bueno, no me acuerdo si era la versión 1860 o no, bueno, 1860 no puede ser. Es decir, 1700, bueno, tenía una versión de la Biblia de Reina Valera.
Y decir, como ya te digo, cuando había escribientes que añadían cosas, entonces eso lo que añadían iba separado para que supieran que eso era añadido. Y José Smith lo ponía tal cual, y como que fuera algo normal. Entonces, dice, ¿cómo algo que han añadido no puede estar en el libro de Mormón? En fin. Bueno, ya para terminar, voy a compartiros algo que hemos visto al principio, pero que quiero. Pero que quiero compartir con vosotros como recordatorio, ¿eh? Lo quiero compartir con vosotros como recordatorio, ¿eh? Y es esto, ya digo, que vimos al principio. Ha nacido en Israel un niño judío llamado Jesús. Está escrito por Beltrán Pedro, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Entonces nos dice, Jesús de Nazaret, conocido como Jesucristo, nació en Israel, en la ciudad de Nazaret, el año antes de Cristo, y murió en los años 30 y 33. Bueno, sabéis que la fecha aproximada es 6-7 de la era cristiana, pero bueno, se supone que es el año 1. ¿Eh? En ese momento Israel era, al igual que España, una provincia del Imperio Romano. Jesús nació en el seno de una familia judía. Fue siempre judío. No pretendió crear una religión nueva. Es un hecho histórico indiscutible que Jesús era judío y era nacional de Israel. Pese a la evidencia, muchos cristianos rechazan que Jesús fuera judío israelita. La tradición indica que Jesús nació en Belén, pero es un hecho falso. Jesús nació en Nazaret. ¿Eh? Si queréis saber más, pues leéis la historia de sí, el programa o el vídeo que tengo yo de el Jesús histórico, ¿eh? Vale. Belén está a 10 kilómetros de Jerusalén. En la actualidad está en Palestina, justo después de cruzar el muro divisorio entre Israel y Palestina. De los 4 evangelios legalizados, 2, Marcos y Juan, indican que Jesús nació en Nazaret. Los otros 2, Mateo y Lucas, se inventan que Jesús nació en Belén para satisfacer a sus lectores judíos. También se alteró la fecha de nacimiento de Jesús para adaptarla a los romanos. Jesús no nació el 25 de diciembre, como cree casi todo el mundo. Esa fecha es una de las fiestas romana pagana, eso es cierto. El nacimiento del sol invicto, antes solsticio de invierno. Para vender más la religión entre los romanos, los cristianos hicieron coincidir la fiesta pagana. El cristianismo todavía hoy, en la celebración de la Navidad, mezcla en las suculentas comidas familiares elementos paganos y cristianos. El Evangelio de San Lucas dice que el día del nacimiento de Jesús, un grupo de pastores durmieron a raso, lo que choca con el invierno de Belén, que es muy frío y con nieve. Se eligió esa fecha para cristianizar una fiesta pagana y romana, además. La mayor falsedad histórica de todo se atribuye a los judíos la muerte de Jesús. A Jesús le mataron los romanos en un juicio romano presidido por Poncio Pilato, el gobernador de Roma en Israel, que en ese momento histórico pertenecía al Imperio Romano. La crucifixión era una especialidad de los romanos usada con los rebeldes políticos. Por otro lado, en tiempos de Jesús, las autoridades judías habían perdido la potestad de condenar a muerte. No les convenía a los cristianos presentar a los romanos como asesinos de Jesús si querían expandir el cristianismo entre ellos. Cuando Roma abrazó el cristianismo como religión oficial del imperio, era aún más evidente que los romanos no podían ser los que habían matado a Cristo. Por eso quedó el pueblo judío como deicidad, con las consecuencias terribles para los judíos que alcanzaron su nivel máximo en el Holocausto. Bien. Y luego dice, es curioso que Jesús no tuvo ni tiene éxito en Israel. El porcentaje de cristianos en Israel es del 1%, casi todos ellos árabes. El 80% de la población es de religión judía y el 20% musulmana. El mayor profeta del mundo no fue profeta de su tierra y sigue sin serlo. Tras la muerte de Jesús hubo dos facciones, la de su sucesor nombrado Pedro y la de Pablo. Pedro pretendía que el cristianismo siguiera integrado en el judaísmo. Pablo, que era romano, quería crear una religión nueva, que eliminara los aspectos más difíciles de vender del judaísmo como la circuncisión obligatoria en la alimentación kosher. Ganó Pablo. Roma se hizo cristiana y España siguió siendo cristiana al disolverse el Imperio Romano. Roma podía perfectamente haber abrazado la religión de su antiguo enemigo, Israel, y hoy en España seríamos todos judíos. Bueno, es verdad, no lo he mencionado. Era costumbre desde la época de Moisés la circuncisión. Entonces Jesús estaba circuncidado. Es decir, fue cuando se le presentó al templo al nada más nacer, que eso lo dice la Biblia,
que fue presentado al templo y apareció un hombre y dijo, ahora ya puedo morir porque mis ojos han conocido al Mesías. Bueno, pues he de suponer que nosotros, si somos seguidores de Jesús, y Jesús se bautizó en las aguas del Jordán, y le bautizó su primo Juan el Bautista, todos teníamos también que ser circuncidados. Ahora dicen que ya no hace falta. En fin. Y básicamente esto, es decir, si queréis leer más, pero vamos, ahora viene con lo de música que no encuentro coherente hablar ahora de la música. En fin. Bueno, pues resumiendo, eh, como decía antes, si observamos y atendiendo a que Jesús mismo era judío, podemos apreciar que básicamente no se menciona ninguna celebración judía en el libro de Mormón, lo cual es bien chocante, ya que Leí y sus descendientes eran judíos, por tanto deberían cumplir esos eventos, incluso hablar, por ejemplo, de la circuncisión y demás, pero como no era algo que José Smith se hiciera, ni lo hiciera él, ni los de su época, ni la circuncisión y demás, no nombra fiestas judías ni actos que haría el pueblo judío. Más recuerda, José Smith era judío y por tanto en su fantasioso libro de aventuras singulares, el libro Mormón, no aparecen estas celebraciones, primero porque no las cumplía y por otro lado, uno escribe de lo que conoce, ve, sabe y practica o ve practicar. Y él muchas costumbres judías no conocía. Si alguien lo quiere comprobar, le invito a que escudriñe el libro del Mormón y lo compruebe, a fin de cerciorarse y solo como referencia para apoyar el tema. A buen entendedor, con pocas palabras basta. Y con esto doy por finalizado este vídeo y programa. Hasta que nos volvamos a ver, portaros bien, ser bueno. Os deseo una buena semana. Nos vemos en el siguiente programa. Adiós.